Всем привет, bienvenidos al canal. Hace unos días os dije que iba a publicar más a menudo, pero de repente he dejado de publicar esta semana y media y yo mismo me he preguntado un poco por qué es lo que pasa, y me he dado cuenta de que he empezado a publicar vídeos sobre Rusia, así de repente estando fuera de Rusia, y ha sido un cambio un poco extraño que tampoco he acabado de explicar, y supongo que es porque todo este proceso de haberme ido del país no lo he acabado de digerir. Y me he dado cuenta cuando hace 3 o 4 días no podía concentrarme en hacer un vídeo y leí algunos comentarios que me decían: pero bueno, Luis, vas a volver, oye Luis, ¿por qué te has ido? Por supuesto hay muchos comentarios, muchos trolls por ahí diciendo: te has dejado, has abandonado el país, todo eso. Este vídeo no va para ellos. Yo creo en la individualidad de las personas, en los casos de cada uno y en las razones de cada uno personales, y además no veo el mundo como algo de buenos y malos, pero sí que creo que hay mucha gente que se ha interesado y me ha preguntado y a la que no le da una respuesta, porque obviamente por mucho que yo siempre haya intentado mantener el canal fuera de lo personal, sí que he expresado alguna vez mi emoción, mi curiosidad sobre todo, pero era un canal básicamente de cultura y de vida en Rusia, y siempre he dejado un poquito lo personal fuera, no he querido hacer ese tipo de contenido. Pero claro, tienes a bastantes suscriptores que te están preguntando: oye, yo estoy siguiendo un canal sobre Rusia, ¿qué pasa? Ahora me estás hablando sobre Rusia, pero desde tu tierra. No sé, creo que he empezado otra fase del canal sin dar explicaciones de cómo se ha cortado la fase previa. Y nada, me he venido a pasear por aquí. Como veis, estoy en un parque natural muy bonito, que es... ¿Veis esta duna de aquí? Bueno, esto de aquí obviamente es el Mediterráneo, estamos cerquita de Valencia, ahí está el puerto, y vamos a ver este parque natural de la Albufera. Y mientras tanto os voy a contar un poquito acerca de esas preguntas que me habéis hecho. ¿Por qué fue la salida de Rusia, más allá de lo que os conté en el vídeo en el que dejaba Rusia? ¿Y qué pienso hacer en el futuro con respecto a volveré a Rusia, no volveré a Rusia, y cómo veo cómo se va a ir desarrollando el país y mi relación con él, supongo, durante este tiempo? Una de las primeras razones que nos hizo pensar en mudarnos fue la censura, la presión sobre los medios de comunicación que se dio desde el primer momento. Prácticamente el día 25 ya habían mandado notas a todos los medios de comunicación indicando qué se podía decir, qué no se podía decir, cómo se debía llamar a la operación especial militar. Y luego ya para el día, no sé si fue 27, 28, se sacó esa ley, o se empezó el proyecto de ley por el cual cualquier periodista o representante de medio de comunicación se podía enfrentar a penas de hasta 15 años por una fake news, por decir algo malo sobre el ejército, sobre los planes del país con respecto a la invasión rusa. Por supuesto, eso es lo más fuerte, ¿no? Pero al principio te fijas en otros detalles. Creo que el 26 o el 27 se empezó a hablar de censurar las redes sociales o controlarlas. Y recuerdo que algo que llamó mucho la atención fue el tema de Urgan, que es un presentador de un late night show, el único realmente popular que hay ahí, del primer canal de televisión. Y que es un tipo muy, muy especial, muy inteligente, que tiene un humor muy, muy judío, como se dice ahí. Básicamente es pues lanzar como dos posibles bromas o dos posibles interpretaciones de la broma que está haciendo. Y bueno, tú te quedas con cualquiera de ellas. No es que una cubra la otra, sino que es algo así como: ¿qué me está queriendo decir? Una cosa o la otra. Y él era un maestro en eso, y llevaba un programa en el primer canal de televisión donde, bueno, si no lo interpretabas como podía dar a entender, pues tampoco estaba diciendo nada raro. Pero siempre jugaba un poco con eso, y especialmente en los últimos 6 meses estaba siendo muy crítico con determinadas políticas del gobierno, sobre todo con temas de homosexualidad, con algunas velidades súper locas del director de Roscosmos, de la agencia aeroespacial rusa, y tenía un par de piques personales, parece, su equipo y él, con algunas personas influyentes. Y bueno, el caso es que he decidido no seguir. Supongo que sería una decisión personal, porque en esa época no era pues época de hablar o de contar chistes. Y además eso pasó en toda la televisión. Todos los programas en parrilla cambiaron, y de hecho concursos y cualquier tipo de programa de entretenimiento fue sustituido por debates, programas de televisión, donde todo el mundo siempre decía lo mismo. Y cuando empiezas a ver eso,
En nuestro caso nos empezamos a preocupar porque alguno puede pensar, bueno, Rusia ya era un país con medios controlados. Y sí, es cierto, pero creo que ya para el 1 de marzo, cuando se cerró Echo Moskvi, el Eco de Moscú, y el canal de televisión Dost, Lluvia, que era, bueno, no de lo más antigobierno, pero era una programación muy distinta y en un intento de ser un poco objetiva. Ya nos dimos cuenta de que la cosa iba mal. Y a pesar de que a mí siempre el tema de la política me ha traído un poco sin cuidado en Rusia, ya sabía que vivía en un país donde la política es asunto del Estado, la mayoría de la población está completamente despolitizada, el gobierno hace lo que quiere, hay una censura, se deja a algunas personas que digan de vez en cuando algunas cosas, pero momentáneamente de vez en cuando se va callando a otras cuantas para que los demás tomen ejemplo. Pero cuando pasas de eso a no tener medios de comunicación, a la posibilidad de que todas las redes sociales se cierren, y cuando te das cuenta de que si ocurre algo gordo nadie lo va a contar porque no hay ya absolutamente nadie para contarlo, te hace pensar 2 veces en el tipo de país a donde vives. Muchas veces con el tema de la política me ha pasado eso, que cuando empecé el canal yo decía, bueno, no me voy a meter en política porque es que no me interesa. La política de Rusia es fría. Ni siquiera los rusos se interesan por su propia política. Y eso es algo que me gustaría hablar algún día con vosotros, el tema de la absoluta despolitización de los rusos y de cómo en parte ellos no se sienten responsables por lo que está ocurriendo, sino que digamos que su forma política de estar es... nada, que estos chicos tan bajos me han dejado paso. Y el caso es que bueno, eso influye mucho en cómo han reaccionado ellos al tema de la guerra, ¿no? Pero al fin y al cabo, si tú vives en un país como, no sé, Egipto o Turquía, el tema de la política siempre lo puedes dejar a un lado, ¿no? Porque nadie te va a preguntar, oye, ¿pero qué está pasando? ¿Qué está pasando? Rusia, como decía en uno de los primeros vídeos, siempre está en el centro del huracán y quieres que no es un país que es muy politizado. Aquí tenemos este canal donde ahí al fondo está el mar y ahí tenemos al otro lado la Albufera. Este sitio es muy curioso, este parque natural, aparte de ser un marjal donde hay muchas aves que están de paso y otras muchas endémicas y en peligro de extinción, es muy curioso cómo está formado, porque desde ahí del mar hay como unas dunas, luego por aquí, bueno, aquí hay algunas construcciones que estarían hechas en época cuando se podía construir, aquí hay otra depresión y una segunda duna y luego ya eso va a dar a la Albufera. Bueno, vamos a sentarnos aquí para seguir con la charla, porque igual he pensado que iba a ser demasiado arbolito de fondo. El trípode de la GoPro ya me está fallando un poquito, el plástico del trípode que venía de casa se está yendo a pique, así que creo que voy a poner aquí. Bueno, seguíamos con las razones. Otra de las razones fundamentales, obviamente, es el tema del trabajo, el tema laboral. Y es que, digamos que yo no estaba trabajando para una empresa rusa, sino que yo en Rusia estaba trabajando con plataformas de empresas, de diferentes empresas. Yo trabajaba como redactor, traductor, freelance, y entonces ese tipo de redes, como por ejemplo puede ser la plataforma Upwork, empezaron a cerrar cuentas a gente ubicada en Rusia, a rusos o a gente que estaba trabajando allí. Así que para mí hubo un momento en el que vi que se me cortaba económicamente el dinero, aparte de todos los problemas que había para enviar dinero desde otras fuentes, desde Europa o de Estados Unidos, porque como sabéis se sacó a Rusia del sistema SWIFT, Visa y Mastercard no funcionaban y cada día fue una movida. Eso lo conté en el vídeo en el que me iba para allá. El tema de la Visa y la Mastercard, cómo fui corriendo a abrir una cuenta a un banco que probablemente no tuviera sanciones. Bueno, fue un caos aquellos días. El resultado es que hoy en día siguen siendo muy complicadas las transferencias de dinero. La gente está funcionando pues con criptomoneda o está funcionando con bancos en países intermediarios como pueda ser pues Uzbekistán o Armenia, intentando trabajar, porque incluso el sistema de pagos chinos, que parecía que es lo que iba a salvar a los rusos para poder viajar al extranjero con ellas, pues rechazó el trabajar con tarjetas rusas, y ahora mismo pues solo se pueden hacer transferencias de gente que vive en Rusia, o sea que trabaja en Rusia, son extranjeros,
trabajan en Rusia, cobran en rublos, hay algunas excepciones con algunos bancos, y envían el dinero directamente a otros bancos abiertos por ellos, o sea, que compartan el mismo nombre y que pertenezcan a la misma persona, y entonces sí que se pueden hacer transferencias. Pero como las leyes van cambiando cada 10 días, pues las normas internas de los bancos y de... Vete a saber. El caso es que llegó un momento en el que a las 2 semanas me di cuenta de que era insostenible económicamente quedarme en Rusia. El tema del canal, aunque parece que los pagos de YouTube siguen llegando a Rusia, eso sí, la gente que produce contenido en ruso para rusos se ha visto abocada a tener que meter mucha publicidad dentro de los vídeos, publicidad integrada, porque ya no salen anuncios al público ruso. Entonces, para los que ven está muy bien, para los que crean contenido en ruso para Rusia está muy mal porque no reciben dinero. Así que bueno, creo que eso ha sido un gran error, porque desde luego había mucha gente que se informa a través de YouTube en Rusia y creo que eso ha sido un gran error. Pero para mí, pues tampoco me afecta mucho, porque aunque ya son casi 3 años, dentro de poco celebraré 3 años de canal, continúa siendo un hobby, no es algo pues cuya monetización me pueda permitir vivir de YouTube. De hecho, pues no sé, para que os hagáis una idea, me lo habéis preguntado, pero siempre lo he intentado mantener de manera reservada. Es complicado vivir de un canal de YouTube si no tienes, pues eso, 100.000 visionados en cada vídeo constantemente. Ya no depende tanto de cuántos gente suscrita tengas, sino de cuántos se vean los vídeos. Y hoy en día, pues a mí me daba para, bueno, es un extra. Entonces yo creo que el mes que más he sacado puede haber sacado el equivalente a un salario mínimo en España, pero eso ha sido un par de meses en estos 3 años. El resto, lo normal, es la mitad, una tercera parte de eso. Con lo cual, pues para mí tampoco me suponía el tema de YouTube. Hay gente que está en mi Patreon y es gente que me está apoyando en el canal mogollón, y que de hecho voy a aprovechar la próxima carga de dinero de ese Patreon para comprarme unos focos ya de una vez y una pantalla verde, así que muchas gracias, chicos. Pero de momento pues es algo que no es rentable como para decir me voy a quedar en Rusia y voy desde Rusia a seguir contando, porque solamente de YouTube no puedes vivir ni de broma. Vamos a seguir por este camino tan chulo. Todo está lleno de itinerarios naturales. Antes pasamos por el itinerario botánico, y este, que va en paralelo al canal hasta el lago de Puchol, es el histórico de la Gola de Puchol. Bueno, si os vais a venir a Valencia y os venís los suficientes días, dejaos un día prácticamente entero para ver esto, y luego para ir a tomaros una paella al Palmar. Y bueno, ya que estés aquí, pues a la playa del Salero, todas las playas que hay aquí. Una razón más por la que nos fuimos de Rusia es por el hecho de que a los 2-3 días más o menos se cerró el espacio aéreo europeo. Entonces se volvió todo un poco conflictivo. Realmente maneras de salir, ya os las comenté, pero vamos, Estambul, Yerevan, no sé, Bakú, aunque luego es difícil hacer conexión desde ahí, Egipto también, y luego por tierra, como me fui yo a través de Riga o a través de Tallinn o Helsinki. Y la verdad es que se volvió la situación un poco complicada. Yo personalmente vivía casi todo el tiempo en Rusia, pero pasaba aproximadamente 3-4 meses al año en España, visitando a mi familia, especialmente a mis padres, que ya son bastante mayores, y claro, y a mis amigos, que los echo mucho de menos, y que sin ellos pues la vida es un poco más complicada. Entonces yo tenía siempre ese respiro, ¿no? Esa manera de salir un poco de la burbuja rusa, venir aquí y tomar contacto con otra realidad. Y la verdad es que veía que se complicaba ante mis ojos, porque había una posibilidad real de quedarse en Rusia y esperar que la situación se calmase. Pero cuando empezaron a haber dificultades en las aerolíneas, cuando se empezó a hablar de que muchas aerolíneas rusas empezarían a hundirse económicamente por todo esto, cuando veía que los vuelos a Estambul subían de 200 euros por un vuelo a 2.000 algunos días, me di cuenta de que si pasaba algo en España o se ponía la cosa complicada, era muy complicado seguir llevando ese ritmo de vida de ir y volver, o sería muy complicado ir a ver a mi familia por cualquier suceso puntual. Y además es que el consulado de España, que
digámoslo así, no es demasiado informativo y cooperativo para con sus ciudadanos, pues tampoco daba ninguna señal clara cuando les escribías y les decías, oye, si nos quedamos aquí va a pasar algo, si nos quedamos aquí vamos a poder salir con algún tipo de vuelo tal, la información era nula. Bueno, si pasa algo, pues bueno, de momento os recomendamos que os vayáis. No sé si oís el ruido. Es el ruido de una enorme cantidad de pájaros que pasan por aquí. Esto aquí es el estany de Puchol, el lago de Puchol. Es un lago de naturaleza artificial que antes había sido un proyecto de puerto deportivo que se abandonó en los 60 o 70 y se quedó así, se naturalizó y ahora está como una zona de paso de aves y la verdad es que no venía desde pequeño, está muy muy bonito. Bueno, os cuento más cosas. Aparte de las razones económicas, de las razones de sensación de que el país se iba cerrando, una que nos tocó mucho fue el tema de las detenciones, de la agresión contra la gente que se manifestaba. A día de hoy no sé si habrá habido 18.000 o 19.000 detenciones de personas protestando por el tema de la guerra. Pero es que en aquellos primeros días de marzo, finales de febrero, mi mujer, por ejemplo, que trabajaba en el centro, tenía que ver todos los días como paseando por Cheverskaya, cerca de esa plaza Pushkin. Todos los días en masa cogían a gente y se la llevaban en los furgones. Cuando estabas 3 semanas paseando por cualquier sitio del centro y veías arremolinados a policías con coderas, con equipamiento antidisturbios muy bestias y muy descontrolados, haciendo verdaderas locuras contra gente que a veces eran chiquillos o era gente mayor, incluso pues mayores, casi veteranos en algunos casos. No sé, la verdad es que es una situación triste y te sientes impotente, como extranjero impotente, porque tampoco puedes ver, participar, curiosear, mirar demasiado, porque al no tener la residencia, no tengo la residencia rusa, en cualquier momento te puedes largar si te pillan en una de esas y lo que haces es ver día a día cómo está sangrando la sociedad y sin un sentido, sin un sentido real, porque aunque no os lo creáis, sobre todo mucha gente que es muy pro-rusa y está muy bien, no tengo nada en contra, yo también adoro el país, otra cosa es la política, pero aunque os cueste de creer, mucha gente en Rusia, muchísima gente no ve un sentido real a todo esto. Y mucha gente se ha visto amenazada por Occidente durante los últimos 10 años y el resquemor que han tenido ha sido generado de una manera bastante artificial por unos medios que les han ido comentando, especialmente después de las sanciones por lo de Crimea en 2014, que ese enorme país llamado Rusia estaba perpetuamente acorralado. Si lo estaba en el sentido geoestratégico es posible, pero a un nivel real no. Y mucha gente no entiende por qué Rusia ha tenido que dar ese paso. En cambio, pues ha tenido que sufrir en sus carnes. En algunos casos son cosas sangrantes, gente que por haber hecho 2 tonterías se van a comer 8, 9, 10 años de cárcel. Y ver eso todos los días deprime mucho. Así que tengo fe en el pueblo ruso, pero sé que los próximos años van a ser muy duros. Y en cuanto al tema de las manifestaciones, me gustaría hacer el siguiente vídeo sobre las expresiones más curiosas, más llamativas o con consecuencias o resonancia más importante de todas las que han pasado. Ya digo que a los pro rusos en el sentido político no creo que les guste mucho, pero a mí me sigue fascinando el pueblo ruso en ese sentido y en otros muchos, así que seguiremos hablando del tema. A ver si por aquí nos podemos acercar a las garzas y a las gaviotas que estaban de pique. No quiero asustarlas mucho, pero la verdad es que ese bicho de patas rojas, no sé si es qué tipo de garza es o qué es, pero mola mucho cuando va volando con las patas extendidas sobre el agua. A ver, este sitio de aquí es muy chulo. Estamos saliendo otra vez a la playa. Bueno, os quería comentar simplemente que
que unidos a todas estas razones de los problemas con la economía familiar, los problemas con la tensión de ver cómo el país está cambiando a algo más autoritario, a marchas forzadas de cómo es muy difícil expresarse en el país y el miedo a tener pues el peligro a quedarte encerrado sin poder salir, sin poder volar, sin poder volver a tu tierra o seguir yendo y viniendo de una manera más o menos cómoda, se junta lo que es el temor al futuro. Tienes ya un temor al presente y lo que te hace decirte al final es cuando ves que no hay salida. Y la verdad es que Rusia está en un callejón sin salida. El gobierno ha puesto al pueblo ruso en una situación muy, muy complicada. Está claro que mucha gente argumenta que la economía va a ir bien, que si no pasa nada se rehará, y sí, Rusia se ha rehecho muchas veces de muchas situaciones complicadas, pero no son procesos lentos, son procesos muy, muy, muy largos y este proceso es muy singular. No parece que China e India vayan a suplir todas sus dependencias económicas y no parece que Rusia sea capaz en poco tiempo de transformar completamente su economía. El hecho de que ahora el rublo esté alto está muy bien, pero probablemente es algo muy artificial, generado por un apoyo desde el Estado, la compra de rublos masiva, que no se puede prolongar mucho en el tiempo, no es sostenible económicamente. Y mucha gente augura que en la segunda parte del año, como ya os he dicho en algún vídeo, las cosas se vuelvan un poco más complicadas. Entonces, como os digo, se junta presente y futuro. Futuro porque no veo la posibilidad de que Rusia realmente cambie, sino que al revés se esté convirtiendo en un país mucho, mucho más cerrado. Y vamos a bajar por última vez a estar aquí un poquito más tranquilos. Bueno, y me gustaría contestar a la segunda pregunta del vídeo, lo voy a hacer de manera mucho más rápida. Y empiezo diciendo que yo creo que ahora Rusia le quedan dos opciones. Uno es un cambio de régimen, que diga, oye, nos hemos equivocado, nos hemos pasado, o una guerra nuclear. No creo que tenga la posibilidad de echar para atrás todo lo que ha empezado el gobierno ruso ahora. Y yo tengo dos opciones, o bien esperar a que se calme de algún modo fantástico y poder ir de vez en cuando, o directamente esperar a que cambie el régimen. Yo he estado muy bien viviendo todos estos años tranquilamente, al margen del politiqueo, al margen de lo que pasaba, riéndome con las anécdotas, con los memes de Putin subido a un oso y todas estas cosas. Pero la verdad es que cuando ves en directo cómo afecta la política a ese grupo de seres maravillosos que son los rusos, un grupo de seres completamente despolitizados, que su única acción política es huir de la política, y les empieza a afectar en el día a día, pues es complicado ser testigo de todo eso y es complicado también vivirlo estando ahí. Así que, tal y como están las cosas, solo creo que hay una posibilidad, y es que si efectivamente es verdad los rumores que dicen que Putin está enfermo, obviamente físicamente parece que su situación ha empeorado mucho, pero qué guerra o qué últimos 2 años no han afectado a nadie. Y que el que viniera a sucederle recibiera presión por parte de grupos de poder que realmente están ya cansados de todo lo que está sucediendo en Rusia. Creo que hay muchos, y creo que algunas de sus voces se oyen estos días y que nunca van a hablar directamente, a no ser que sea casualidad en algún programa, algún general retirado, alguna de estas cosas raras que pasan, pero que van a ir por lo bajini y que no puedan influir sobre el presidente actual, pero sí sobre alguien que pueda sustituirle. Yo creo que esa es la única manera o la única razón por la que volviese. Si hubiese una persona que desde arriba, como suele pasar los cambios en Rusia, que desde arriba empezara una serie de reformas y de cambios que si bien mantuviese al país fuerte y en contraposición a la OTAN, pues que por lo menos se diese cuenta de que Rusia ha estado ausente en el papel que tenía como antiguo imperio sobre países que de algún modo se han sentido
damnificados o se han sentido presionados por las políticas de centralización de Moscú. Creo que es algo que Rusia no ha llevado a cabo durante los últimos 20 años, que lo tendría que haber hecho, que lo ha descuidado, y es una de las razones por las que muchos grupos sociales en muchos países alrededor le han dado la espalda en un momento en el que quizá ellos no lo esperaban. Así que hay una tarea pendiente, creo, en el gobierno ruso, y que creo que si se cumpliese un poco de pacificación, no en esa, sino en todas las fronteras que tiene a su alrededor, sería mucho mejor para el mundo, y desde luego yo me sentiría mucho más a gusto a la hora de plantearme volver a una sociedad que aporta, no solamente a una cultura y a una gente que aporta muchísimo, sino también a un país que aporte. Y eso es todo. Supongo que esa es la única razón por la que volvería de manera continua al país, y ojalá sea así, porque he hecho muchas cosas de menos. Y bueno, de momento aquí seguiremos hablando de Rusia, seguiremos hablando de cosas específicas. Ya sabéis, no voy a hacer partes militares, pero sí que hablaré de algunos temas que me parecen interesantes, y probablemente iremos de viaje a algunos otros países que no tengan que ver con Rusia, o sí, quién sabe. En todo caso, gracias por llegar hasta aquí. Os he metido la tabarra hoy, más que nunca, pero bueno, muchas gracias por el apoyo, y muchas gracias a los patreones, como siempre, por apoyar este proyecto. Y nada, a ver si os enseño las lámparas pronto, y seguimos muy pronto en contacto. Por cierto, felicidades, ya sabéis, aquí a todas las nuevas parejas consolidadas que hay en el grupo de patreones, y nos vemos pronto. Chao.